usted me hablaba antes de ir a publicidad, o sea, durante publicidad, de una carta que le envió Antonio Isa Conde a Juan Ariel Jiménez. Jiménez. Sí, De realmente qué se trata? lo que yo quiero es que no se vea, porque esto tiene su asunto por dentro, Dígalo pero como yo la lo palabra quiero, de cibaeña, de susurrapa. sí, sí. Yo lo que quiero es que lo vean como algo que es un consejo de un viejo que le está dando a un joven, que un viejo también que Usted le está diciendo viejo a Antonio Isa Conde, bueno, si no pero quiero mayor. decir en la experiencia que tiene en lo que tiene que ver con la política de nuestro país, creo que ese tipo de gente uno tiene que escuchar, al igual que en el día de ayer estuvimos escuchando a Julián Cerulle, y cuando digo viejo es por el hecho de la experiencia que tienen dentro de las funciones. Yo la voy a leer para que ustedes entiendan por qué yo creo que debo leerla, porque también nuestro país necesita nuevos valores. Se necesita que volvamos a creer en los políticos de nuestro país, porque realmente no tenemos ya la confianza que teníamos en tiempo atrás, que podíamos pensar que algún día, en algún momento, nuestro país iba a mejorar políticamente. La carta dice: querido Juan Ariel, nuestro sistema político, secuestrado por el clientelismo político, ha corrompido la institucionalidad pública. El dinero dirige la política y la corrupción la alimenta. Por eso se ha convertido en axioma el que sin dinero, no importa la fuente, es imposible hacer política, y por tanto toda gente seria que quiera servir a la patria tiene que plegarse ante ese sistema corrompido. Hay mucha frustración, pero algunos como yo mantenemos la esperanza de que de las mismas entrañas de la distorsión surja un movimiento capaz de voltear la tortilla, encabezado por jóvenes que, como tú, muestran su interés en hacer las cosas de manera diferente. El clientelismo absorbe o expulsa, y pocos tienen el valor de resistir ese fenómeno que ya es parte integral del ejercicio político. Debo confesarte mi temor a que te aíslen y a que limiten tu accionar político. Comprendo que es difícil establecer con tus actos sin herir a quienes detentan el poder, que estamos juntos pero no mezclados. No muerdas el anzuelo del chantaje de quienes te quieren meter en su carril bajo el pretexto de defender la unidad del partido, cuando en realidad anteponen sus intereses a los del país. Decidí enviarte esta carta al ver tu entusiasmo público ante la identificación por parte de la organización a la que perteneces del candidato para las próximas elecciones. Además de tocarte a ti, el mensaje va dirigido a muchos otros jóvenes que, no obstante tener militancia partidaria diferente, comparten el sueño de construir un país donde nos sintamos orgullosos de vivir. Recibe un abrazo sincero y mi aprecio sin límite. Evidentemente que se refiere al resultado, entre líneas, del proceso del Partido de la Liberación Pero en Dominicana. cierta forma también abarcó todo lo que ha sido Le está diciendo el andar que es político. necesaria una renovación de gente con gente que tenga un criterio diferente de la política y que sea decente. Exactamente. Eso es en pocas palabras lo que él ha dicho, que no se deje. Juan Ariel es un activo muy valioso, que no solo tiene el Partido de la Liberación Dominicana, sino la República La República Dominicana, por la Dominicana. formación y el tipo de interpretación que hace de la política. Y así hay otros jóvenes valiosos. El mismo Isa Contreras, que está en planificación y desarrollo, lamentablemente no podemos compartir con él su visión de la migración haitiana, porque todo luce que es pro-haitiano, pero es un hombre, un joven que no se le puede cuestionar su preparación en términos académicos. Miren, los que somos un poquito más adultos, mayores, un eufemismo que dice, ¿verdad? Sabemos cómo se formó lo que en principio se llamó la Autoridad Metropolitana
de transporte, AMET, que ha degenerado, uso el término correcto, que ha degenerado en lo que se conoce ahora como la DGCET o la Dirección General de Tránsito Terrestre. Dije bien el término degenerado. Recordamos que en el primer gobierno del expresidente Leonel Fernández, bajo la dirección del exguerrillero ingeniero Hanlet Hermann, se tomó la iniciativa de crear la AMET, ese cuerpo especializado de dirección de tránsito, sobre todo para proteger los corredores, en principio los corredores para el nuevo sistema en ese momento que se implementaba de los corredores de autobuses de la OMSA en la ciudad capital y luego aquí en Santiago de los Caballeros. La modalidad del corredor en sentido contrario para evitar justamente que los vehículos públicos y privados incursionaran en ellos, las multas que se ponían por el cinturón, por las infracciones de tráfico o de tránsito, innegablemente que se constituyeron en un elemento de crítica en un país que no estaba impuesto a una disciplina de esa naturaleza, en un cuerpo de orden. Empezaron incluyendo aquí en Santiago, había uno de los sombreruces que fueron entrenados en Cuba, que vienen con el comunismo de Fidel en la cabeza, haciendo alusión de que Hanlet Hermann había sido un exguerrillero que acompañó, o fue un guerrillero, no un exguerrillero, un guerrillero que acompañó a Francisco Alberto Camaño de Ño en su expedición de 1973, en febrero del 73, en Playa Caracoles. Y se inició una campaña de desinformación y desprestigio de la AMET que no dio resultado, porque al final la gente entendió que el trabajo de los AMET, que luego aquí en Santiago dirigió quizás la persona que más de tránsito o movilidad vial conoce, que es Sergio Taveras, que dirigió el cuerpo aquí en Santiago, entendió los beneficios. Los AMET no aceptaban ningún tipo de dádiva porque si los sorprendían eran automáticamente sancionados. Los separaron de la Policía Nacional porque era la fuente de la corrupción en el Departamento de Tránsito de la policía, con aquellos clavos que eran los sombreros blancos, eso. El diseño del uniforme de la AME fue una donación, el diseño de Oscar de la Renta, adecuado al clima, con colores frescos, con una indumentaria fresca. Contrario ahora que lo que parecen son guachimanes de bombas de gasolina, expendedores de estaciones de combustibles, y con un calor de un país tropical, con una tela y una cosa que da pena. Bueno, pues ese cuerpo, vino un jefe de la policía y decidió, a partir de la salida de Leonel Fernández del poder, un detalle, la formación y la dirección ejecutiva de la AMET estaba en manos de nada más y nada menos que Pedro de Jesús Candelier. Oiga la combinación, un guerrillero y Pedro de Jesús Candelier en la dirección ejecutiva. Recuerdo una anécdota que en el mismo gobierno del presidente Leonel Fernández, primer periodo, el expresidente Danilo Medina le escribió una carta al ingeniero Hanlet Hermann, reprochándole y solicitándole que llamara la atención a Pedro de Jesús Candelier porque le habían movido un vehículo que se paraba mal de un funcionario del gobierno. Y el caso que usted le hizo a esa carta, siendo ministro de la presidencia en ese entonces, Danilo Medina, ese mismo caso se lo hizo Hanlet Hermann. Le dijo, la ley es para todos y las disposiciones es para todos, no importa que sea ministro de la presidencia. Eso le trajo a Hanlet algunas que otras malquerencias, pero el doctor Fernández se lo mantuvo en su posición. A la salida del doctor Fernández en el año 2000, llegó Hipólito Mejía, se prostituyó la autoridad metropolitana, se desguabinó la OMSA porque puso ahí al frente de la OMSA, la dirección de la OMSA puso
a uno que tenía compañía de autobuses y transporte de mercancía pesado, Diógenes. Y el interés evidente de ese sindicalista, empresario del transporte, era desbaratar la OMSA, como tal que la OMSA se convirtió en un cementerio de autobuses. Así fue. Donde se robaban los aceites. Aquí mismo en Santiago yo hice varios reportajes de camionetas Las o camiones ventas, los mismos motores que lo vendían. venían de la capital con los neumáticos y en vez de quedarse en la OMSA iban a una empresa privada y lo descargaban ahí, igual que los aceites, descuartizaban los motores, o sea, canibalizaron todo lo que fue la OMSA en ese periodo del gobierno del presidente Hipólito Mejía. Después de ahí, en ese periodo también vino el jefe de la policía que a través de unas triquiñuelas y conociendo lo que había, logró que la AMET pasara otra vez a la policía como la dirección de tránsito. De ahí para allá no ha servido jamás. Y la DGCET, que es en lo que ha degenerado la autoridad metropolitana, hoy más que nunca necesita el rescate de esa imagen que lamentablemente se deterioró por todos los lados, al punto tal que uno ve como un coronel de la DGCET, en vez de aplicar la ley, se hace fanático, cómplice. observador de una carrera ilegal de automóviles. Igual que otro que andaba con él, que era de la Policía Nacional. Bueno, pero lo cancelaron de la posición y lo enviaron a otra posición. Me imagino que lo retornaron a la Policía Nacional. Lo primero que hay que hacer a la DGCET es sacarlo de la policía. Volverla a sus orígenes, un cuerpo autónomo, con funciones específicas muy propias. Que no sea manipulable. Que no sea manipulable y que entienda que no es un asunto de que que tenga sus propios códigos de disciplina, protocolos. Y que haga cumplir la ley. Lamentablemente eso se perdió en el periodo 2000-2004, igual que se prostituyó también la Dirección Nacional de Investigaciones durante ese periodo, porque como había ya límites y reglas para el nombramiento y habían desaparecido, un dato importante habían desaparecido las empresas del Estado a través de la ley de capitalización, ya no había empresas para meter botellas en el año 2000, porque habían entrado en el proceso de capitalización. Y eso hizo que muchos de los miembros del PRD fueran nombrados de la Dirección Nacional de Investigaciones, el DNI, fueran enganchados a la Dirección General de Tránsito, a la Autoridad Metropolitana de Tránsito, la AMET, y eso perdió todo lo que era la disciplina original. Pienso que ahí hay gente muy valiosa, Benito y amables amigos, oficiales dedicados realmente a tratar de mejorar el tránsito y todo lo que tiene que ver con la movilidad en nuestro país, pero hay que sacarla de la policía, retornarla a sus orígenes para que realmente pueda funcionar. Y también que, caramba, no desaparezcan después de las 6:30 de la tarde, porque esto hasta las 8:30, 9 hasta todavía. Las 7 después de las 7 no hay nadie en la calle. Eso no puede ser posible. Entonces cada vez se complican más. Ahora, yo me he dado cuenta de que se desaparecen para una cosa, pero sin embargo, yo paso a las 8 de la noche por la Estrella Sadalá y ahí veo requisas de motoristas. Ahí sí están como 12 DGCET parando motores y montándolos en grúas. Esto yo entiendo y creo que es necesario que haya un servicio nocturno también de este tipo de servicio, porque el transporte no se para. No entiendo por qué desaparece a esas horas. Vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo bloque. Por favor, quédese con nosotros.